Los invitamos a la conferencia inaugural del seminario a cargo de Irving Hidrogo del Tecnológico de Monterrey. Irving es director de innovación con tecnologías emergentes en el TEC de Monterrey. Está encargado de mejorar las experiencias de aprendizaje a través de la experimentación con tecnologías que están causando disrupción en el mundo, entre las que se encuentran, por ejemplo, realidad virtual, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, blockchain y telepresencia. Anteriormente se ha desempeñado como director de innovación de la Rectoría de la Zona Norte, en el Campus Monterrey como director del Centro de Desarrollo Docente e Innovación Educativa del llamado CDIE y coordinador general de la Semana I. En la Prepatec como coordinador académico y de efectividad institucional. Ha realizado colaboraciones y estancias con múltiples universidades a nivel internacional y realizado investigación en temas de educación y tecnología educativa. Y también ha sido profesor en los departamentos de Ciencias, Matemáticas e Informática a nivel preparatoria y de Física a nivel profesional. Entonces los dejo a continuación con Irving y su presentación acerca de la experiencia en el Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Irving. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Muchas gracias a la Universidad del Desarrollo por esta invitación, al que sin duda será el primero de muchos seminarios con éxito que en la región de Latinoamérica irán marcando pauta sobre cómo las universidades podemos colaborar y aprender entre nosotras para lograr fortalecer estos ambientes y estas redes para el aprendizaje inmersivo. Pues bienvenidos al seminario y a esta conferencia. Mi nombre es Irving Hidrogo, director de innovación con tecnologías emergentes en el Tecnológico de Monterrey, y quiero compartir con ustedes una charla, aunque tendremos la oportunidad de ver esta presentación y de escucharla. Creo que lo más rico de la misma será justamente la posibilidad de compartir la experiencia, sobre todo en un diálogo. Hacia el final daré una gran cantidad de tiempo que nos permita justamente abrir este diálogo a través de sus amables preguntas. Bueno, pues comenzando en esta plática, me gustaría citar a Ray Kurzweil, quien es un inventor y empresario que ha tenido una gran relevancia en lo que él denomina la teoría del crecimiento acelerado, que nos lleva a esta singularidad tecnológica y que a través de libros como La singularidad está cerca o libros como La era de las máquinas espirituales, Ray Kurzweil ha ido compartiendo con la humanidad a través de un estudio eh, con una gran visibilidad de lo que ha estado surgiendo en la era digital, de cuáles son los siguientes avances. Y ha tenido un gran éxito en estas predicciones, por llamarlas de cierta manera. Hoy en día, como ingeniero en jefe de Google y como un gran promotor del uso ético de la inteligencia artificial y también de la creación de mejores herramientas para el cuidado de la salud del ser humano. Y en el 2005, en su libro justamente La singularidad está cerca, Ray Kurzweil predecía que para el final de esa década, de la década del 2000 al 2010, deberían de desaparecer las computadoras como objetos físicos y más bien convertirse en simplemente herramientas que estén embebidas en lo que en el día al día utilizamos de manera cotidiana, como son los lentes o algunas otras prendas vestibles, ¿no? Y esto proviendo una inmersión completa a la realidad virtual. Estamos en el 2021 y es una realidad que esto no lo vemos. Seguimos utilizando headsets, por ejemplo, para lograr tener una inmersión en estos ambientes digitales. Y sí es cierto que a través del celular tenemos la capacidad de ver algunas experiencias. En realidad, esta inmersión total a través de objetos físicos, pues inclusive 16 años después de esta predicción de Ray, pues no ha sucedido, ¿no? ¿Esto qué significa? Que tenemos una gran oportunidad como universidad. Es decir, las universidades no solamente de países europeos o de Estados Unidos
tienen la posibilidad de entrar tanto en la parte del desarrollo de la tecnología como en la parte del pensamiento humano de cómo aprovechar de manera correcta esta tecnología. Ante esta oportunidad, pues como universidades tenemos también una gran responsabilidad y sin duda todos ustedes que se encuentran hoy en este seminario serán parte muy importante de ello. Y como muchos de ustedes han de saber, es importante colocar en el mapa de manera correcta aquellas definiciones o conceptos, porque es común que en el día al día, cuando platicamos dentro de nuestras universidades, con otros colegas o inclusive con la industria privada para hacer algún relacionamiento de colaboración, nos encontramos con la imposibilidad de tener una conversación fluida, justamente porque los conceptos desde las diferentes aristas son entendidos también de manera distinta. Y por eso quisiera comenzar eh, poniendo un panorama de estos conceptos, ¿no? Entonces, de entrada, comenzando con esta parte de realidad virtual, siguiendo con realidad aumentada y realidad mixta, entrelazando estas tres tecnologías en un solo concepto que cada día escuchamos más y que es justamente el nombre de este seminario de realidad extendida. La realidad virtual, por un lado, se tratan de aquellos ambientes que son digitales, es decir, no existen en el mundo real, sino son creados en computadora, en los cuales el usuario, el estudiante, el profesor, el investigador, está completamente inmerso. Es decir, a través de un dispositivo pierde el sentido de lo que está sucediendo en el mundo real, en lo que está en su alrededor, porque se encuentra adentro de ese mundo digital. Esto es a lo que llamamos realidad virtual. Por otro lado, la realidad aumentada significa el sobreponer una capa de contenido digital al mundo real. Esto se logra a través de un dispositivo que permite seguir viendo el mundo real, pero al mismo tiempo desplegar esa capa de información digital adicional. Puede ser, por ejemplo, a través de un celular que con la cámara está captando el mundo real y lo representa en la pantalla del mismo celular, pero con el procesamiento del equipo está ingresando esa capa de información digital. Y esto también lo hemos estado viendo con algunos intentos de algunas empresas, por ejemplo, con el uso de dispositivos como estos lentes que ahorita comentábamos, que bueno, si bien por ser un cristal, te permiten seguir viendo tu mundo alrededor, pero a través de la tecnología digital eh, se puede justamente sobreponer esta capa de información digital. Y la realidad mixta, por otro lado, es una mezcla del contenido digital y del mundo real. La complejidad de la misma es a la que probablemente nos ha dejado verla menos ocasiones en uso, en el sentido de que no solamente se trata de sobreponer la capa de contenido digital, sino que estos mundos, tanto el digital como el mundo real, tienen que vivir y convivir y poder interactuar. Imaginémonos un laboratorio de química, por ejemplo, en el que si bien se tienen los instrumentos que se ocupan, matraces, etcétera, para los reactivos per se, las sustancias, no las tienes físicamente ahí, pero con el uso de algún dispositivo puedes seguir viendo esa instrumentación física en el espacio, algo que sí existe, pero se sobrepone la capa digital que representa a esas sustancias con las que vas a estar haciendo la experimentación adentro de esos recipientes. Entonces, si tú tomas uno de esos recipientes, por ejemplo, lo mueves de lugar, en manera automática, el procesamiento se está haciendo para que la capa de información digital, en este caso la representación gráfica de la sustancia dentro del recipiente, se mueva del lugar como tú estás moviendo del lugar el recipiente. Y si vas a verter, por ejemplo, esa sustancia en otro recipiente,
se vea gráficamente como si fuera algo que existiera en el mundo real. La complejidad, el nivel de procesamiento que se requiere para hacer esto es una de las razones por las cuales esta tecnología de realidad mixta no es algo que comúnmente veamos, o al menos no comparativamente con lo que es la realidad aumentada, que desde el celular ha sido desde hace años relativamente fácil de utilizar y tuvo un auge de popularidad, recordarán ustedes, con aquel juego de Pokémon Go, ¿no? En donde todo mundo pues andaba por las calles caminando, buscando Pokémones y sobreponían esa capa de información digital al mundo real, o esta parte de realidad virtual que es muy popular, sobre todo en fotografías, porque es muy vistoso cuando alguien utiliza estos headsets. Pero pues la realidad mixta tiene esta complejidad que comento. La suma de estas tres tecnologías hoy en día es a lo que llamamos realidad extendida. ¿Qué es? Pues básicamente la capacidad de tener algo más allá de la realidad que percibimos con nuestros actuales sentidos. Es decir, si lo que estamos viendo, que comúnmente es lo que estamos aumentando, está siendo cambiado, sustituido o enriquecido por una capa de información digital. El lograr la inmersión es justamente la creación multisensorial de experiencias digitales, que en gran medida hoy están sujetas a lo visual y también al tema auditivo. ¿Qué nos depara para el futuro? Platicaremos en un momento más sobre ello. Pero sin duda, hoy en día, estos dos sentidos del ser humano, la visión y la audición, son justamente aquello que estamos extendiendo de la realidad a través de estas tecnologías. Vamos a hacer un recorrido rápido por la historia de los dispositivos o de las tecnologías que nos han permitido, por ejemplo, tener acceso a la realidad virtual. Recordarán ustedes hace algunos años la popularidad de estos cardboards, Google Cardboards, que no son otra cosa más que un cartón que tú puedes empezar a doblar y colocar unos lentes, y el diseño es tal que te permite introducir un celular dentro de estos dispositivos de cartón. Empezaron a surgir posteriormente algunos que no eran de cartón, sino que eran de plástico. La ventaja de estos es que son de muy bajo costo y bueno, pues el celular que tú ya tenías es el que colocas en este dispositivo de gama baja para poder tener probablemente tu primera experiencia de realidad virtual. Eh, por otro lado, empezamos a ver dispositivos como estos, Daydream y Samsung VR, en donde ya no se trataba de un simple dispositivo de plástico o de cartón, sino de sistemas que, si bien eran utilizando un dispositivo de celular, pero de gama alta, te permitían interactuar más allá de un solo tap o un solo clic, como lo hacían los cardboard, en este caso a través de estos controles que podemos ver aquí en las imágenes. Entonces, este es el Daydream de Google y este es el Samsung VR, que permitían entonces colocar dispositivos que fueran certificados por Google para este uso de Daydream, y en este caso, pues evidentemente celulares de gama alta de Samsung, y pues había gente que tenía la posibilidad de utilizarlos, así como algunos otros solamente a través del cardboard. De hecho, hace 4 años, cuando en una de las actividades de realidad virtual que con mis alumnos en la clase de física estaba realizando, les pregunté como una exploración a través de un cuestionario que contestaban antes de las actividades que realizamos, si habían utilizado en alguna ocasión realidad virtual y con qué dispositivos. Y yo pensando que tal vez este iba a ser el más popular, ¿no? La razón por la cual habían utilizado. Pero resulta que en México había habido una promoción muy fuerte, ¿no? En donde adquirías tu dispositivo Samsung, tu celular Samsung, y tenías entonces de regalo estos visores, ¿no? Y eso, pues, ¿qué causó? Pues que una gran cantidad de personas en el país tuvieran estos visores y, pues, por ende,
había muchos alumnos que habían vivido alguna experiencia de realidad virtual con Samsung VR. Podemos pasar a una siguiente categoría de visores en donde son visores standalone, es decir, que no requieren un celular, que no requieren una computadora, sino su procesamiento gráfico y todo lo que se requiere para que funcionen están embebidos en el mismo dispositivo. Dos ejemplos de ellos son el Lenovo Daydream, que es el que se encuentra aquí en la parte de arriba, y uno más es este Oculus Go, ¿no? Que también en su tiempo fue muy, muy famoso. No tenías que utilizar entonces ningún celular, sino simplemente cargarlo, tener Wi-Fi, cargarlo de energía, tener Wi-Fi y listo, podías empezar a utilizarlo con experiencias buenas, interesantes. No podías moverte hacia los lados, pero sí podías rotar la cabeza e interactuar a través de un control. Como una siguiente gama, podemos encontrar dispositivos como los Oculus Quest, aunque hay varios como los Neo Pico VR y otros en el mercado. Pero estos dispositivos tienen la particularidad que además de ser standalone, tienen algo que denominamos roomscape. Es decir, que hacen un censo del ambiente en el que te encuentras a través de cámaras que tienen externamente para determinar la ubicación tanto de los controles que tienes en la mano, que en este caso ya son dos, como de la posición del casco en el espacio en el que te encuentras. Entonces, tus movimientos completos, no solamente el giro de la cabeza, sino también dar un paso hacia adelante, hacia atrás, mover las manos, todo eso es algo que puede ser mapeado hacia dentro del mundo virtual y por ende las experiencias inmersivas pueden ser más ricas, ¿no? Y como una última gama tenemos todos los dispositivos como el HTC Vive, que son dispositivos que para funcionar tienen que estar conectados a una computadora y ahí tiene que ser una computadora de alta gama, es decir, una computadora potente. ¿Qué sucede con estos tipos de dispositivos? Obviamente, el echarlos a andar, el que empiecen a funcionar, pues requiere de entrada una inversión grande, no solamente por la compra del dispositivo, sino también porque la computadora que necesitas para que funcione tiene que tener tarjetas gráficas especiales, procesamiento y RAM especial. Y entonces, esta gama de dispositivos que también tienen esta capacidad de ver en qué lugar estás ubicado en el espacio, pues digamos, la gama más alta existen otros, ¿no? El HTC Vive no es el único, es como un ejemplo. Existen, por ejemplo, el de la empresa, el de Valve, o el mismo Oculus tenía anteriormente Oculus Rift, que era de la misma categoría que HTC Vive, pero ahora este Oculus Quest, Oculus ha estado haciendo una mezcla, de tal manera que que tú utilizas sin necesidad de conectarle nada y tiene un procesamiento relativamente bueno, con un cable lo puedes conectar a esta computadora potente y vivir experiencias que son más demandantes tecnológicamente. Entonces, Oculus, digamos que es una mezcla, actualmente el Oculus Quest, entre estos que son standalone y estos que requieren una computadora potente para surgir. Bueno, en resumen, ¿verdad? Tenemos como 5 generaciones de dispositivos que van desde aquellos cartones en donde metías tu celular hasta aquellos que requieren en última instancia este equipo de cómputo especializado. ¿Y qué pasó si este dispositivo del que estamos hablando, que es el de cartón, en el 2014 apenas salió a la venta? Estamos hablando de hace 7 años. Entonces, hace 7 años estábamos viendo apenas este dispositivo y a partir de aquí hemos visto todas estas generaciones de dispositivos. Pues en conclusión, lo que sucedió es que en 7 años el mercado, la tecnología, ha cambiado tanto que los 3 de generación, digamos, más básica, hoy en día ya no existen. No es que haya nuevos competidores, es que no se desarrolla y no se invierte en realidad. Google este año, por ejemplo, decidió que el Cardboard iba a ponerlo como open source y pues hoy en día, bueno, lo decidió hace un par de años, pero hoy en día Google ya ni siquiera fabrica, ni da soporte, ni desarrolla nada relacionado con el Cardboard. Estos de Samsung y de también que era de Google, este Daydream, que utilizaban el celular, no más. Es decir, dijeron, este tipo de dispositivos, esta generación que se utiliza con celular, no vamos a seguir desarrollándolo. Entonces, al cancelar estos dos, los de cartón y estos que ocupaban el celular,
de gama, un celular potente, un celular de última generación, desaparecieron del mercado. Y también desaparecieron del mercado aquellos que eran standalone de los más básicos. Imagínense el problema de la educación superior para diseñar experiencias dentro del currículum que están ligadas a una tecnología que evoluciona tan rápido, que inclusive evoluciona más rápido que el rediseño curricular. ¿Con qué confianza los profesores e inclusive los administradores académicos pueden invertir tiempo tan valioso y tan escaso que hoy en día tenemos en la universidad para el desarrollo de experiencias académicas, utilizando una tecnología que se encuentra en una vorágine de cambio? De tal manera que si hoy en día queremos pensar cómo en nuestras universidades vamos a utilizar tecnologías de realidad extendida, tenemos que aprender de esta muy reciente historia que se sigue escribiendo, porque tenemos que ser capaces de ser tan dinámicos que evolucionemos con la misma tecnología. La otra opción, claro, es esperarnos. Esperarnos a que el mundo avance, esperarnos a que las cosas se decidan, esperarnos a que otros crucen el camino, esperarnos y esperarnos, porque la tecnología difícilmente va a dejar de evolucionar. Tenemos que cambiar de paradigmas, que muchas empresas lo han hecho a través de sus procesos, y pensar también desde la perspectiva de diseño curricular a utilizar procesos ágiles que nos permitan una inversión relativamente baja, pero sobre todo con una capacidad muy rápida del cambio. Esta historia de los dispositivos de las diferentes generaciones que han ido desapareciendo es clave para nosotros como universidades en Latinoamérica para planear hacia el futuro. No significa que no puedas hacer algo porque a lo mejor mañana ya no es soportado. No significa, no, para nada. Significa que hay que ser cuidadosos, hay que saber en qué, hay que tratar de informarse, de ser asesorado también con quienes alrededor del mundo han estado haciendo ya durante años este tipo de experiencia, de tal manera que nos permita tomar las decisiones que tengan un periodo de vida más amplio y que nos permita que los mismos profesores, cuando adquieren una nueva herramienta para, con la intención de potenciar el aprendizaje, tengan suficiente oportunidad para probarla, para decidir, para diseñar, para implementar, para investigar su impacto. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es algo que necesitamos como universidad empezar a decidir? ¿De qué es tiempo? Rara vez, y he visto a muchas universidades eh, por las diferentes etapas que pasan, y hoy en día rara vez escuchamos sobre una discusión al respecto, y yo quiero invitarlos a la reflexión. Al final les compartiré mi correo y a través de la Universidad del Desarrollo también quedo a sus órdenes para que podamos abrir espacios en donde podamos discutir justamente sobre esto. ¿De qué es tiempo? Es tiempo de pensar que cada estudiante es o será en el corto plazo dueño de su propio dispositivo, como sucede hoy en día con una tableta, con un celular, con una computadora, o es tiempo de pensar en que en la universidad debe de proveer de espacios con equipamiento para que estas experiencias de aprendizaje inmersivo puedan llevarse a cabo. No tengo yo una respuesta al respecto, tenemos que ver qué es lo que está sucediendo en el mundo, pero debemos de pensar para poder planear hacia el futuro cercano. ¿De qué es tiempo? Y al mismo tiempo, como universidades, debemos decidir qué es lo que queremos hacer. Como les comento, cuando observo lo que sucede con las universidades alrededor del mundo, he visto un sinfín de proyectos que fracasan antes de implementación
por no ponerse de acuerdo dentro de la universidad lo que se quiere hacer. Porque los diferentes áreas de interés, llámense la academia, la administrativa, la de atracción de alumnos, la de investigación, todas estas áreas pueden tener una expectativa distinta. Y es importante que cuando queramos arrancar proyectos en nuestras universidades, podamos llevar la discusión hacia qué queremos hacer. Debemos decidir si lo que queremos hacer en la universidad es un tema de introducción de las tecnologías emergentes, en este caso para el aprendizaje inmersivo, que le permita a profesores y alumnos experimentar por primera vez una experiencia inmersiva y que de esta manera empiecen a enrolarse, empiecen a enamorarse, empiecen a soltar la creatividad y a diseñar experimentos hacia futuro y que pierdan ese miedo, esa barrera que está existente siempre cuando queremos incorporar una tecnología y que es inevitable. Ese es nuestro objetivo, introducir la realidad extendida dentro de nuestra universidad, o bien es la de investigación y creación. Es decir, que a través de talento especializado, en donde tal vez no solamente áreas de investigación en educación de la universidad converjan, sino también aquellas partes, por ejemplo, de ingeniería o de arte digital, o inclusive con colaboración con empresas externas, que nos permitan realizar un proyecto en la universidad muy acotado, en donde se desarrollan contenidos específicos y se investiga sobre su impacto. No necesariamente tiene que ser contenido para consumirse como parte de las experiencias académicas de la universidad. Puede ser tal vez contenido y su impacto que tiene en otras industrias. También tenemos la gran opción de querer, de soñar, de desear como universidad, el tener una estrategia escalable, es decir, un servicio establecido que pueda atender a una gran parte del alumnado y que esté acompañado de una estrategia para que los profesores lo incorporen conscientemente en sus asignaturas. Pero debemos decidir. Y en este caso, decidir no necesariamente significa renunciar. No significa que si eliges una de estas tres opciones, tengas que desechar las anteriores. Significa que debes de planear dentro de la universidad y debes de ser capaz de llevar una conversación al interior que coteje cuáles son los objetivos de las diferentes entidades interesadas dentro de la universidad. Porque las expectativas que se generan en muchos de estos proyectos, cuando por primera vez a lo mejor estamos haciendo algo dentro de la universidad con realidad extendida, no se cumplen las expectativas de las demás áreas, ¿no? Y entonces, la evaluación o el apoyo o los recursos inclusive que son asignados a lo largo del tiempo van decreciendo y hacen que las iniciativas pues mueran en el intento de ser exitosas. Si abrimos una conversación hacia el interior, dejamos claros nuestros objetivos y decidimos si lo que estamos buscando es enamorar a los públicos, que entiendan de qué trata una primera vez, porque a lo mejor hacia el futuro vamos a tener otros objetivos, pero eso es lo que queremos hacer. O queremos crear e investigar, ya sea en educación o en otras áreas disciplinares, contenido. O lo que queremos es tener un impacto grande en una gran cantidad de alumnos y que si bien podemos hacer investigación de ello, sí estamos buscando que una gran parte de los estudiantes se vean involucrados en este tipo de estrategias con los profesores por delante diseñando actividades académicas dentro del currículum que permita justamente el desarrollo de las competencias que se busquen en los programas formativos. Si hablamos de una estrategia escalable, es decir, queremos dar un gran servicio, que una gran cantidad de estudiantes puedan vivir y aprender utilizando este tipo de herramientas, hay 5 casos de uso que he categorizado y que quiero compartir con ustedes, que permite que la estrategia, o sí, 5 casos de uso que permite que la estrategia escalable, pues, tenga un servicio de impacto. Y todos ellos no tienen que ser cubiertos en tu primer proyecto,
Es más, puedes decidir cuáles de esos casos de uso en una estrategia escalable quieres cubrir, pero finalmente estás diseñando algo para que muchos estudiantes, un gran porcentaje de la universidad, lo utilicen. Y como profesores, es importante que también sepamos motivar el que los servicios que se generen sean de valor para nuestras clases. Pero por ello hay que entender que hay diferentes casos de uso de una estrategia escalable. El primero y más básico, por decirlo de esta manera, es el de la exploración. Es decir, tienes un servicio abierto en donde muchos alumnos, a lo mejor a través de un sistema de reservas o simplemente primero que llega, primero que lo utiliza, puede explorar. Es decir, llega, se pone el visor y empieza a explorar con los diferentes contenidos. Otro caso de uso es que los estudiantes tengan la oportunidad de, por ejemplo, repasar para un examen. Esto imagínate hacer una colaboración con los recursos académicos que en la biblioteca regularmente se ofrecen, de tal manera que catalogado como uno más de los recursos educativos y los referencistas de la biblioteca puedan apoyar a los profesores o principalmente a los alumnos, disculpen, a los alumnos a que cuando están buscando un material en particular para el estudio, para el repaso del examen, porque tiene un proyecto, puedan también recomendar los contenidos que se encuentran en una estrategia que hayas desplegado en la institución para una masificación del uso de la tecnología. Siguiendo con esto, una siguiente etapa de uso o con una mayor profundidad académica es en donde ya ahora sí el profesor diseña una actividad y de manera intencionada está buscando con esa actividad el que se desarrolle una competencia que en la asignatura está declarada. Entonces, el profesor ya no solamente sabe que existe el servicio, sino que lo utiliza para beneficio de su curso, de sus estudiantes, diseñando una actividad que probablemente los alumnos irán a realizar de tarea como proyecto final, pero tiene un esquema de realización en donde entonces el profesor es importante que conozca a fondo la tecnología, la haya utilizado y que dentro de la estrategia que se esté siguiendo tenga justamente el profesor los apoyos que requiere para diseñar estas actividades. Pero bien el profesor, además de diseñar actividades en donde los alumnos van a ir a desarrollarlas, ya sea en equipo o de manera individual, también el profesor puede ir con su grupo de clase a este espacio y a lo mejor el profesor se pone los lentes y a través de pantallas los alumnos pueden observar lo que el profesor está mostrándoles, o bien el profesor uno a uno empieza a hacer dinámicas con el grupo. Entonces, la sesión de clase se da en un espacio diseñado específicamente para que se puedan dar este tipo de dinámicas, pero que no se trata que el alumno vaya por cuenta propia o los equipos vayan por cuenta propia a desarrollarlo como sucedía en el caso de uso anterior, sino que aquí el profesor está frente al grupo, es en horario de clase cuando sucede esta dinámica. Y por último, otro caso de uso de una estrategia escalable es dar la oportunidad de la creación de contenido. Es decir, no se trata solamente de consumir contenido que haya sido creado por otras personas, que bien puede ser un departamento interno de la universidad o algún proveedor externo, sino que haya un servicio en donde los alumnos y los profesores tienen la posibilidad de ellos crear su propio contenido, en donde evidentemente requieren máquinas con unas características adecuadas, software, inclusive hardware que les permita hacer pruebas y que ese contenido pues probablemente esté pensado en ser una experiencia de aprendizaje ligado a que el alumno desarrolle algún desafío a lo largo de su curso con un entregable real. Entonces, estos 5 casos de uso para una estrategia escalable son los que podemos encontrar y no tenemos que ofrecer todos, ni en todas las universidades vamos a encontrar todos. Pero cuando uno observa lo que en muchas universidades está pasando, pues eh, tienen la intención, como les comentaba anteriormente, de hacer investigación, pero se van hacia la parte de que quieren que muchos estudiantes lo utilicen y terminan en una mezcla que finalmente no satisface a ninguna de las diferentes áreas, ni a la academia, ni a los estudiantes, ni a las áreas administrativas y directivas. Entonces,
Si vamos a tener una estrategia escalable en donde muchos alumnos lo utilicen, tenemos que también ser conscientes de cuáles son los casos de uso que queremos cubrir con esta estrategia. Quiero compartir con ustedes 3 aprendizajes que a lo largo de este año hemos tenido en el Tecnológico de Monterrey. Y pues básicamente son 3 aprendizajes o 3 decisiones que tuvimos que tomar para nuestra estrategia escalable. El primero de ellos es acerca de los contenidos. Justamente ahorita hablábamos, los contenidos pueden ser creados internamente o pueden ser de un tercero, ya sea que se haya creado en colaboración con alguna entidad externa a la institución, o bien que sean adquisiciones como tal de experiencias de realidad virtual, pero hay una gran diferencia entre hacer una cosa y la otra. Si internamente quieres crear estas experiencias, vas a necesitar recursos para hacerlo. Es decir, eh, como profesor a lo mejor estoy buscando algo muy particular que me lo imagino y sé perfectamente cómo debería de funcionar y que podría ser tal vez una muy buena experiencia académica para mis alumnos. Y estoy esperando que en la universidad haya recursos para crear ese contenido. La creación de ese contenido se da a cabo con un grupo multidisciplinario en donde convergen tanto artistas, programadores, user experience. Finalmente, este tipo de experiencias, lo que va a terminar sucediendo es que van a ser costosas y tardadas de desarrollar. Van a ser muy focalizadas porque están cubriendo justamente una necesidad muy particular que se tiene en la universidad, que se tiene en el curso. Pero el costo de las mismas va a ser alto y el tiempo para desarrollarlas va a ser largo. Y cuando tienes la alternativa de poder hacer colaboraciones con empresas que ya tienen contenidos o adquirir esos contenidos, pues los tiempos de despliegue son muy cortos, pero no tienes la posibilidad de necesariamente diseñar lo que tú quieres, es decir, lo que se necesita en el curso, sino que terminas utilizando lo que está disponible como tal y es un problema muy bien identificado por todos los que hemos buscado día tras día aplicaciones para nuestros profesores, pues que no encuentras de todo necesariamente. ¿Qué hemos aprendido nosotros? Que si queríamos tener una estrategia de despliegue escalable, rápida, que nos permitiera que muchos alumnos la utilizaran y que muchos profesores diseñaran actividades en sus cursos y que los profesores pudieran hacer investigación sobre el impacto que tenía en la ganancia de conocimiento o bien en el desarrollo de competencias, necesitábamos optar justamente por hacer colaboraciones con empresas o adquirir sus contenidos. De tal manera que nuestra inversión en tiempo y recursos de las creaciones internas es limitada, son para casos muy estudiados y muy específicos, pero la mayoría del uso que damos es a través de contenido de terceros. Esto te limita definitivamente tus cursos, pero contándoles, por ejemplo, nuevamente sobre mi experiencia en la clase de física, pues yo utilizo una aplicación de diseño para mi curso de física en el tema de vectores tridimensionales, que es un tema muy abstracto, en donde los alumnos batallan en la visualización debido a que pues para ellos son en un papel bidimensional, regularmente hacen los cálculos y tienen que resolver todo el problema en papel, pero la abstracción necesaria para lograr visualizar y dar ese paso hacia el mundo real y cómo se ve y qué significa los ángulos, las proyecciones, etcétera, es un tema complicado. Entonces, el uso de realidad virtual preveía y soñaba yo que podía ser algo que me pudiera ayudar y quise explorarlo como profesor, pero muy poco encontré de material para ello. Sin embargo, al momento de conocer otro tipo de aplicaciones de otras disciplinas, en este caso una de diseño, me di cuenta que esa aplicación que no tenía absolutamente nada que ver con mi clase, que no estaba catalogada para ello, finalmente me era de mucha utilidad en el diseño de la actividad que iba a desarrollar para mis estudiantes. Y de esta manera empezamos a incorporar entonces dentro de nuestros talleres para los profesores
una exploración de diferentes aplicaciones, aunque no fueran de su propia disciplina, y justamente el transmitirles el cómo buscar ellos por cuenta propia y no cerrándose a aquellas cosas que estaban limitadas para su disciplina, sino que buscar en un gran rango que te pudiera permitir hacer un diseño de clase adecuado. Y entonces, en lugar de centrarnos en crear una gran cantidad de contenidos, tardarnos, invertir mucho en ello, como profesores nos dedicamos al diseño de una muy buena actividad para nuestros estudiantes. Nuestra segunda decisión para una estrategia escalable fue la cantidad de equipos que necesitamos. En una larga lista de universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, he visto cómo estas tecnologías de realidad virtual las utilizan, por ejemplo, sí en la biblioteca, se encuentran ahí en el lobby, hay 2 o 3 visores, pero los profesores dicen, yo no puedo diseñar una actividad porque no hay 30 o 40 visores o la cantidad que yo tenga de alumnos en mi grupo. ¿Cómo voy a poder hacer una actividad para mis alumnos? Y tener esa cantidad de equipos requiere una gran cantidad de espacio, mucho costo, ¿verdad? Es un costo alto, pero además el poder operarlo sería sumamente complicado, ¿no? Y entonces, otra decisión que tomamos es, no necesitamos tener un equipo por alumno, ni siquiera la cantidad de equipos que requiere un grupo completo, sino, ¿por qué no dentro de los talleres con los profesores vemos el cómo desarrollar actividades, cómo diseñar actividades que sean colaborativas, en donde cada quien tiene un rol durante cierto tiempo y se van rotando? Por ejemplo, nuevamente en mi clase de física, si bien un estudiante a la vez del equipo de trabajo de 4 o 5 personas tiene puesto el visor, los demás alumnos pues no dejan de ser ingenieros y tienen en la mano, ¿verdad? La actividad para estar haciendo los cálculos, obviamente su calculadora, y todos tienen la oportunidad de realizar en diferentes etapas esta inmersión para poder visualizar, pero al mismo tiempo están reforzando que no son dos mundos separados, sino que ellos siguen haciendo sus cálculos como buenos ingenieros. Entonces, la estrategia pedagógica sobrepone a la dificultad del espacio y del costo. Esto significó para nosotros que, por ejemplo, en un campus en donde tenemos eh, 3,000 o 4,000 alumnos inscritos cursando en los diferentes semestres de su carrera profesional, haya un espacio especial para esto, pero que cuente con 4 o 5 equipos, 4 o 5 estaciones, que le permita a 4 o 5 equipos de trabajo estar al mismo tiempo. No tenemos que tener 30, 40 dispositivos y mucho menos 3,000. Necesitamos tener unas muy buenas estrategias didácticas y una muy buena capacitación con los profesores que permita reforzar las técnicas didácticas que antes utilizábamos, pero ahora viéndose beneficiadas por el uso de este tipo de tecnología. Y bueno, por último, otra de las decisiones que tuvimos que tomar es que la operación para replicar esto, sobre todo en lugares en donde a lo mejor tienen muchos campus, en el caso del Tecnológico de Monterrey son 26 campus distribuidos en el país, lo cual, pues obviamente empezar a abrir este tipo de espacios se torna muy complejo, es generamos todo un proceso de operación que permitiera hacer de autoservicio, de tal manera que todo está diseñado con ciertos colores, colocada la pantalla en cierta altura, los visores a la mano, sin la posibilidad de ir tú y conectar dispositivos para que no vayas a tener ese miedo de echar a perder el equipo, sino que te pones los visores y como en un catálogo tipo Netflix, seleccionas la actividad que el profesor te pidió que utilizaras en el diseño en la actividad que él diseñó y puedes empezar a utilizarlo, ¿no? Entonces, este proceso de autoservicio ha sido clave, ha sido fundamental para poder hacer este despliegue. Nosotros llamamos a este proyecto zonas VR, que son espacios ubicados dentro de las bibliotecas, en donde los alumnos del TEC de Monterrey pueden realizar actividades de aprendizaje inmersivo. Aquí pueden ver un video de cómo se ve una zona VR. Aquí está lo que les comentaba sobre los colores del espacio, el área delimitada en donde se lleva a cabo la interacción con la realidad virtual, e inclusive pueden ver al frente una pantalla en vertical que justamente lo que permite es tener apoyo a la distancia si algo estás batallando y entonces no tengamos que tener en cada campus personal específico para atender o resolver dudas, sino que vas a este tótem, a esta pantalla de servicio, te picas un botón
y una persona desde a la distancia te atiende y te puede resolver tu duda, ¿no? Pero además encuentras videos tutoriales para que tú mismo lo puedas resolver y conocer, ¿no? Entonces, estas son algunas fotografías de los espacios de realidad virtual. Con estas 3 decisiones que logramos, antes teníamos, por ejemplo, 117 grupos utilizando realidad virtual, pero al tomar esas 3 decisiones que les acabo de mencionar, brincamos a 540 grupos en una primera etapa, logrando abrir 7 zonas VR en 7 de estos de los 26 campus, ¿no? Y teniendo ya 15,000 alumnos utilizando realidad virtual como parte de las experiencias de aprendizaje. Aquí pueden ver algunas de ellas en ciencias de los alimentos, de la doctora Mayela Ramos, de italiano 1 con la profesora Mónica Contrino, de anatomía humana con el doctor Treviño y de gráficas computacionales con la doctora Raquel Landa, por algunos ejemplos de estas actividades que los profesores diseñan para con sus alumnos. Pero, como les decía, para hacer una estrategia escalable no nos podemos olvidar de tener también una estrategia para nuestros profesores. Y yo quiero invitarlos, tanto como profesores en su curso, también como áreas de servicios académicos para profesores y para alumnos, a diseñar teniendo en mente como alternativas 2 modelos. Uno es el modelo TIPAC, en donde debemos de entender que no solamente es la tecnología o el contenido de la materia o la instrucción pedagógica que seguimos para el diseño de las actividades, sino la intersección de estos 3 mundos, del uso consciente de la tecnología para los contenidos específicos o la formación de competencias que estamos buscando, con las técnicas instruccionales necesarias, y la intersección de estos 3, llamada TIPAC, es justamente lo que nos va a dar la posibilidad de utilizar una tecnología educativa con éxito. O bien también este modelo SAM del doctor Puente Dura, en donde nos habla acerca de cómo una tecnología de la información puede ser en 4 escalas incorporada para la educación. Desde simplemente ser una herramienta sustituta directa que no implique ningún cambio. Por ejemplo, imagínense, antes teníamos un libro físico y hoy en día tenemos un libro en PDF. No hay ningún cambio funcional, simplemente estamos sustituyendo el libro físico por el libro en PDF. Pero otra forma de utilizar las tecnologías de la información es aumentando o haciendo una mejora funcional gracias a esa tecnología. Imaginémonos un libro electrónico que tiene videos. Claro, antes el libro físico no podía tener videos, ahora lo he sustituido con un libro electrónico que tiene videos de simulaciones o de lo que sea necesario. Entonces, he aumentado o mejorado las funcionalidades del libro electrónico. Las siguientes 2 etapas son las que siempre buscamos cuando utilizamos una tecnología para la información en la educación, que son modificar y redefinir. Modificar es que ahora rediseña significativamente las actividades de aprendizaje. Imagínate un libro en el que el alumno tiene la posibilidad de contestar ciertas preguntas, de hacer ciertas actividades, y el libro poder calificarle su desempeño y recomendarle qué estudiar, ¿no? Pero redefinir significaría, imaginémonos, un libro en donde yo vierto mi perfil primero, conoce información sobre mi estilo de aprendizaje, sobre mis resultados anteriores, información, e inclusive previamente me hace un examen para ver en qué nivel estoy. Y ese libro es un libro personalizado, se crea, aunque es electrónico, especial para mí y es diferente que el libro de otro estudiante, ¿no? Entonces, estas son 4 etapas que el doctor Puente Dura nos dice de cómo podemos incorporar las tecnologías de la información. Entonces, para apoyarnos como docentes a hacer actividades, debemos ir más allá del mejorar y empezar a transformar. Y también como áreas de servicio académico, motivar que esto sea lo que estamos buscando, ¿no? Es decir, redefinir o rediseñar significativamente las actividades de aprendizaje y redefinir lo que se puede hacer, y la tecnología, al utilizarla en estas 2 etapas, pues tiene un retorno de inversión mayor, evidentemente, que si lo hacemos en estas. Y bueno, pues para ir concluyendo y dar la oportunidad de preguntas, quiero compartir con ustedes, y nuevamente abiertos a la discusión, puede haber muchos más, 5 previsiones de lo que viene con estas tecnologías, con las tecnologías de realidad extendida, para los siguientes años. No me atreveré como Ray Kurzweil a decir cuántos, porque así nadie podrá decir que me equivoqué, pero compartir con ustedes una muy evidente, pues esta palabra de moda, metaverso, ¿no? Cada vez va a ser más frecuente el crear experiencias sociales, es decir, que no como el día de hoy, ¿verdad? Que son muy
solitarias, sino que sean experiencias de aprendizaje sociales que nos van a permitir diseñar nuevas actividades colaborativas. Esto que estamos viendo aquí es un video de nuestros alumnos de la materia de química orgánica estructural, trabajando justamente en el tema de estereoquímica. Y bueno, pues aunque se encuentran en diferentes lugares, ellos están dentro del mismo espacio virtual realizando su proyecto, ¿no? Entonces, este tema de metaverso, que pues gracias al marketing de Facebook, pues hoy en día está en boca de todos, va a ser algo que para las instituciones de educación superior cada día va a abrir más oportunidades porque vamos a pasar de actividades o de experiencias muy solitarias a experiencias sociales, lo cual nos abre un mundo de posibilidades. También una gran cantidad de retos, honestamente, pero bueno, creo nuevamente que si somos pioneros y estamos al frente y empezamos como universidades a que las decisiones se tomen de manera para el bien de la sociedad y humanidad y que tengan un propósito noble, no tenemos que dejar todo en manos de las compañías que tengan alguna intención económica o que esté muy centrado en esa intención económica. Por un lado, el metaverso. Otra de las previsiones de lo que va a estar pasando en los próximos años y que nos deberemos de empezar a pensar cómo queremos invertirle tiempo, invertir en investigación, exploración o inclusive equipamiento físico, es justamente el tema de realidad mixta que hablábamos al principio como una de estas tres tecnologías que en su conjunto son la realidad extendida. Y cada vez va a ser más normal empezar a ver sistemas de realidad mixta que puedan adquirirse fácilmente y que también su contenido sea más fácil de crear. Como les comentaba, por esta necesidad de procesamiento intenso que se tiene con esta tecnología, no es tan común verlo hoy en día, pero cada vez va a ser más accesible para adquirirse y para crear su contenido. Y como universidades, entonces, aún cuando estamos implementando, a lo mejor por primera ocasión, realidad virtual o realidad aumentada, sí tenemos la posibilidad de tener un pie dentro de estas nuevas tecnologías o inclusive brincarnos y entender y sacar provecho a estas experiencias que no pierden el sentido del mundo físico, pero sí dan una capacidad de trabajar con ambientes digitales al mismo tiempo que con esos físicos. Una tercera es la masificación de la realidad aumentada, que si durante muchos años ha sido algo que día a día se mencione y los celulares y pues todos entendemos que hemos vivido experiencias de realidad aumentada, aunque sean aquellas muy poco inmersivas, la tecnología va a ser cada vez más natural para que a través de vestibles como los lentes, la realidad aumentada sea algo cotidiano. Y una prueba de ello, y probablemente algunos de ustedes lo escucharon en estas últimas 2 semanas, uno de los grandes predictores de los cambios que suceden en Apple predice que en 10 años el iPhone será sustituido por este tipo de dispositivos de realidad aumentada vestibles e incluso se espera que el siguiente año, en el 2022, Apple saque sus primeros lentes inteligentes con realidad aumentada. Y pongámonos a pensar lo que sucede cuando una compañía como Apple saca este tipo de dispositivos. En su momento, el iPod, que revolucionó la música y la manera en la que escuchamos la música. Posteriormente, el iPhone, que revolucionó no solamente el área de los celulares, sino también de las computadoras y de la comunicación en general, ¿verdad? Entonces, ahora lo hemos visto con los smartwatch de Apple también, pero ahora, si en el 2022 Apple va a sacar esta tecnología, significa que como sociedad ya estamos listos para verlo en la vida diaria. Pues bueno, esto es lo que va a estar pasando en los próximos años, a partir del siguiente, si Apple sí lanza este dispositivo, y entonces, pues, tenemos que voltear a ver este tipo de situaciones. La cuarta son los dispositivos ápticos, es decir, la posibilidad de percibir el contenido virtual con el tacto, ya sea a través de guantes o otro tipo de dispositivos como trajes, ¿no? Como lo que vemos aquí de Tesla Suit. Entonces, el tacto va a permitir llevar a un nuevo nivel el diseño de las actividades para la formación de competencias, ¿no? Ya no es el alumno viendo, ya no es el alumno escuchando, no es el alumno interactuando, sino es el alumno tocando. Entonces, ¿a dónde nos lleva como oportunidad en algunas de nuestras materias que esto es una función más allá de lo visual y de lo auditivo?
Y por último, el hiperrealismo, es decir, avatares, personas digitales inteligentes y ambientes que son indistinguibles gráficamente del mundo físico. Lo que vemos arriba, por ejemplo, es uno de los personas digitales de una empresa llamada Soul Machines, que no es otra cosa más que un asistente virtual que además de interactuar como los asistentes virtuales o chatbots que hoy en día conocemos, tiene la posibilidad de estar observándote y reaccionar emocionalmente a ello gracias a un ambiente gráfico autogestionado. Es decir, no están programados los movimientos que hace ni las emociones que realiza, sino que también son decididas junto con lo que dice. Y en la parte de abajo estamos viendo una de las pruebas con los estudiantes aquí en el TEC de Monterrey de estos avatares o MetaHuman del motor Unreal, en donde en tiempo real pues puedes estar creando personajes que también son hiperrealistas. Entonces, ¿qué va a significar para nosotros como educación? Que muchas de estas cosas que vemos caricaturizadas o abstraídas en contenidos en realidad virtual o realidad aumentada sean indistinguibles de lo que sucede en el mundo real, ¿no? Entonces, el hiperrealismo es algo que a partir de este momento vamos a empezar a ver desarrollarse muy fuertemente y por ende, pues podemos empezar a trabajar en ello y sacar provecho de ello dentro de nuestras universidades. Para no demorar más tiempo, porque me encantaría poder tener ese tiempo para diálogo y contestar preguntas, quiero agradecerles por darse el tiempo de escuchar esta plática. Estoy a sus órdenes tanto en mi correo como a través de la Universidad del Desarrollo. Les agradezco mucho la atención y el tiempo en esta conversación. Y bueno, estoy abierto para poder contestar las preguntas que han estado surgiendo durante esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Irving. Por aquí han estado surgiendo varias preguntas, así que vamos a ir seleccionando algunas. Entonces, aquí está la primera, que es de Gonzalo Cortés, que nos dice, ¿cuál es su recomendación para que al mirar el rediseño curricular podamos avanzar tan rápido como el avance tecnológico o bien antecedernos a estos posibles avances? Muy bien, sí, excelente pregunta. Es un reto mayúsculo y creo que tiene que ver eh, con nuestra capacidad de entender que las inversiones de tiempo no son todas para un rendimiento o beneficio inmediato. ¿A qué me refiero? Podemos diseñar para nuestros cursos pensando que a lo mejor lo que ahorita diseñe lo voy a poder utilizar durante un periodo de tiempo de 2 o 3 años probablemente, pero que eso me ha cambiado y me ha transformado a mí como profesor y que me permite, cuando exista algo nuevo, cuando surja algo nuevo, acoplar más rápidamente porque tengo una nueva habilidad dentro de mi acervo, ¿no? Entonces, tenemos que ser bien conscientes que el retorno de inversión solamente es durante periodos cortos de tiempo y que el mayor beneficio de ello es lo que crecemos como personas o como docentes para poder seguir implementando en futuros proyectos, en futuras materias o inclusive dentro de la misma, pero pensando en el uso de nuevas tecnologías. Anticiparnos a los posibles avances eso es más complicado, tengo que admitirlo. Ahorita al final cerré así de manera muy rápida con 5 previsiones de lo que va a estar tocando nuestras puertas en la educación en este tema de realidades extendidas, ¿no? Desde evidentemente el metaverso entendido como experiencias sociales digitales hasta esta parte del hiperrealismo y pasando por lo áptico, etcétera. Creo que necesitamos también como docentes abrir esta oportunidad de diálogo de cuáles van a ser tanto las tecnologías como los retos sociales, porque no son, no, van de la mano, que durante los siguientes años estamos observando que van a estar sucediendo y que justamente en equipo y de manera multidisciplinaria podamos abordarlos y atacarlos. Entonces, no es sencillo diseñar para la incertidumbre o diseñar en la incertidumbre, pero sin duda si lo hacemos en equipo y sobre todo a cada vez abriéndonos más entre disciplinas, que es algo que batallamos mucho como universidades, ¿verdad? Tenemos estos grandes hilos en donde la ingeniería, el arte y las humanidades están completamente separadas y tal vez cada una de ellas es sobresaliente por sí sola, pero para estos tiempos cambiantes
requerimos tener una interdisciplinariedad que nos obliga a trabajar en equipo. Entonces, mi mejor recomendación es justamente pensar en que el cambio va a ser constante y lo que nos estamos llevando sobre todo es lo que cambia dentro de nosotros. Y segundo, el tener que trabajar en equipo y entre disciplinas. Buenísimo. Ahora vamos a unir dos preguntas, uno que son bien, van un poco dirigidas a lo mismo, que son Macaria, que pregunta si tienes algún resultado que ayude a medir de alguna manera el efecto del aprendizaje en los estudiantes utilizando XR en los alumnos de algún curso. Y por otro lado, José, que pregunta cuáles son los KPI más relevantes para validar el éxito de una estrategia de incorporación de XR. Muy bien. Están Entonces, las ¿cuáles son los preguntas. KPI más relevantes para el éxito y si han medido resultados de aprendizaje con estas experiencias? Sí, sí, con todo gusto. De hecho, si me escriben al correo, les puedo compartir algunos de los artículos que se han publicado en revistas indexadas sobre los resultados en la ganancia de aprendizaje y en el desarrollo de competencias, comparándolos con o a través de instrumentos de evaluación estandarizados y homologados, de tal manera que nos ha permitido, por ejemplo, en el caso del TEC de Monterrey, en el uso de la materia de sistema locomotor y digestivo y morfofisiología básica, tienen la competencia de localización espacial de las estructuras anatómicas como una de las competencias de estos primeros semestres de las ciencias clínicas. Entonces los profesores diseñaron una investigación que en 2 años permitió, con grupos de control y con grupos que utilizaban esta tecnología, hacer esta medición con instrumentos ya existentes y, como les menciono, estandarizados, obteniendo un mejor desempeño de esta competencia en particular por los alumnos que utilizaban la tecnología de realidad virtual. Yo en el caso de mi curso, por ejemplo, de física, el próximo año estaremos publicando lo encontrado. Puedo adelantar que son muy buenos resultados, muy relacionados con competencias, en este caso disciplinares, que tienen que ver con las proyecciones de los ángulos en los planos y los ejes justamente que forman estos ángulos, y lo relacionado también a los vectores unitarios que forman el vector completo, bueno, por decirlo de cierta manera. Pero el punto es, sí tenemos de diferentes materias, de diferentes disciplinas, resultados, pero también puedo compartir en los que nos hemos inspirado y basado de otras universidades alrededor del mundo. Entonces, claro, tiene mucho que ver con el diseño y en algunos experimentos puede no tener el impacto que tú buscabas, pero bueno, finalmente sí hay evidencias del éxito, pero por más que les comparta evidencias de en donde se ha tenido éxito, evidentemente, pues no todo es miel sobre hojuelas y tenemos que aprender también de los errores. Entonces, no significa que porque hay algunos éxitos, cualquier cosa funciona. Y por otro lado, respecto a los KPIs más relevantes, evidentemente, uno que buscamos como universidad es tener un impacto en la formación de competencias o en la ganancia del aprendizaje, depende del enfoque del modelo educativo. Otro tiene que ver justamente con el desarrollo de habilidades de innovación docente, ¿no? Entonces, esos dos KPIs creo que van de la mano finalmente, pero son dos KPIs que nos pueden impulsar como universidad a hacer las cosas bien. Es decir, no a implementar una tecnología por novedosa, sino buscando justamente la transformación de nosotros como profesores o del cuerpo docente y al mismo tiempo, pues obviamente, tener una ventaja, un impacto positivo en nuestros estudiantes. Gracias, Irving. Ahora tenemos otra pregunta que es de Felipe Reyes. ¿Cómo han conquistado a los docentes para sumarse a proyectos de realidades extendidas? Yo creo que al contrario, yo creo que vamos tarde. Es decir, es difícil mover los engranajes burocráticos de las instituciones de educación superior. Tenemos un reto mayúsculo, considero yo, en Latinoamérica al respecto, y los profesores están deseosos justamente de hacer este brinco y estar creando cosas nuevas para los estudiantes. O evidentemente, como profesores lo hacemos con lo que tenemos disponible, con lo que conocemos, y yo creo que tiene más que ver con las estrategias centrales que como universidades logremos hacer, porque el profesor debe estar muy enfocado en el diseño de sus actividades. Entonces, tenemos a través de este tipo de diálogos, es cierto que los docentes pueden impulsarnos en las universidades a crear estrategias de apoyo que les permitan a ellos hacer estos diseños en sus cursos,
y esta investigación de la medición de impacto para decidir los ajustes necesarios o la eliminación en dado caso de la actividad, pero creo que al contrario, creo que tenemos un déficit desde las áreas centrales hacia los profesores, más que tener que enamorarlos, creo que es el demostrar que estamos para apoyar al cuerpo docente y el cuerpo docente está ávido de encontrar la manera de estar al ritmo que los alumnos les demandan día a día. Vamos con la siguiente. De Rodolfo Paredes. Dice, al generar estas zonas VR, ¿cómo se consideraron las horas de trabajo de los estudiantes? ¿Como horas de trabajo personal o como parte de las horas directas? Ok. En este caso, preguntando muy directamente sobre las zonas VR, tenemos tanto las actividades que el profesor diseña para que el alumno la realice como un proyecto de la clase, pero fuera del horario de impartición, o bien los tiempos en los que el profesor va con el grupo a trabajar con ellos. Pero en ambos casos, cuando está por diseño dentro de una asignatura, son parte del tiempo de la clase que está pensado para el trabajo del estudiante dentro y fuera de clase según sea el caso. Pero el espacio se encuentra abierto para que el estudiante pueda utilizarlo, como lo mencionaba, en el caso de uso de la exploración o bien para el estudio en los tiempos que él regularmente tiene en la universidad. En este caso, en la zona BR, nosotros cubrimos las dos partes, que son el tiempo de trabajo de los estudiantes dedicado a la asignatura, pero también que por iniciativa propia ellos puedan hacer uso de estos espacios, ¿no? Entonces, cubrimos los dos y hasta el momento hemos sido capaces con la oferta que tenemos de dispositivos sí, de equipamiento y de espacio, el poder cubrirlo, aun y cuando hay una gran cantidad de uso, y creo que es más bien reflejo de un buen proceso de autoservicio y de organización que permita sacar el máximo partido. Cabe mencionar que tenemos inclusive zonas VR que abren 24 horas al día, porque tenemos campus que abren 24 horas al día y la biblioteca está 24 horas al día. Y sí, hay alumnos que están a las 2 de la mañana haciendo sus prácticas, no porque no encontraron espacio, sino porque hay alumnos que realmente, por diferentes razones, normalmente se encuentran estudiando, trabajando y demás en la universidad. Irving, vamos, yo creo que con la última pregunta, porque estamos ya a las 15:20 comienzan las sesiones en las salas, entonces para no atrasar el programa. Y la última pregunta dice, vamos a juntar dos preguntas también en una. Una es de Chloe Vicente, que dice, en nuestra biblioteca estamos implementando la solución VR para apoyar y estimular el aprendizaje. Una de las dificultades ha sido encontrar buenos recursos inmersivos. ¿Podrían recomendarnos algunos? Y en esa misma línea, decía Paloma por ahí, decía que también quería que recomendara, decía, página web en la cual reúnan cantidad de softwares o material para poder utilizarlos y conocerlos. Ok, sí, sí, excelente. Bueno, Chloe, con todo gusto, si me escriben por correo o le solicitan a Ana María aquí en la Universidad del Desarrollo, yo les comparto con todo gusto un catálogo que está marcado tanto por disciplina como por el tipo de experiencia, si es social, como lo que hablábamos de metaverso, o es individual, pero también hay recursos de ingeniería, de humanidades, hay recursos de la parte de arte, de medicina. Entonces, sí hay una gran cantidad de recursos, entiendo completamente porque lo he vivido y disfrutado, no tengo que decir sufrido, el tener que andar buscando y probando y viendo junto con una gran cantidad de colegas, profesores y personas del equipo de trabajo. Con mucho gusto lo compartimos. No, en este momento no tengo una página como tal que darles ya con un lugar curado. De hecho, estamos por lanzar un repositorio de tecnologías educativas, más allá de lo de realidad virtual, en donde todas estas van a estar ahí colocadas, porque hoy en día todo esto lo tenemos dentro del sistema de biblioteca como tal, que es accesible para estudiantes y profesores de manera interna. Ahí están catalogadas y reseñadas, etcétera, todos estos recursos, pero con mucho gusto puedo compartirlo abiertamente con todos los interesados. Si me escriben, con todo gusto les mando el catálogo. Muchas gracias, Irving. Entonces, mira, hagamos una cosa. Vamos a poner ahí en el chat el correo de nuestro, del CID, y así nosotros te canalizamos todas estas preguntas o te reenviamos las dudas que hayan. ¿Te parece? Perfecto, excelente, encantado.
Bueno, qué lástima que se pasó tan rápido el tiempo, porque de verdad que quedaron muchísimas más preguntas, pero bueno, como les digo, por favor que pongan en el chat para todos el mail del CID y así podemos ir respondiendo todas las preguntas que quedaron pendientes. Muchísimas gracias por todo lo que compartiste, Irving. De verdad, muy interesante tu presentación y esperamos tenerte de nuevo por acá en algún evento de la UDB. Y ojalá Muchas presencial. gracias. Encantado, Ana María. Muchas gracias por la invitación a la Universidad del Desarrollo. Deseo que este seminario sea de gran provecho para todos. Nos vemos en un momento en las sesiones.